pasaron en menos de 8 años. Tsunami 2002, fiebre porcina el año pasado, Katrina, bueno, 2005, ¿sí? Muy poco tiempo, muchas tragedias y se van aumentando. De esto vamos a hablar un poco sobre los cataclismos, las catástrofes naturales que están ocurriendo y si la Torá dice algo y qué dice, tanto del lado de las profecías como de las perspectivas. Y vamos a trabajarlo bidireccionalmente, tanto de los profetas que nos anuncian y vaticinan lo que va a ocurrir, como del punto de vista quizás más interesante que las profecías, las perspectivas. Hay un trozo del Talmud que dice algo muy interesante. ¿Qué es más poderoso que un profeta? Un profeta es aquel que ve el futuro. De hecho, el profeta no tiene que ser milagrero. Tiene que ver el futuro, vaticinar, pronosticar, y si es un profeta verdadero, va a pegarle tal cual, sin ningún margen de duda ni de interpretación doble. Él dice, mañana va a ocurrir tal cosa y tiene que ocurrir, con esto ya se considera un profeta. Pero hay algo más fuerte que un profeta, que es un sabio. El sabio es más fuerte que el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta ve el futuro, el sabio ve el presente. Es mucho más difícil ver el presente con una perspectiva correcta, es decir, analizar lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en perspectiva y poder tomar deducciones e interpretaciones que ver el futuro. Para ver el futuro tengo que salir de mi cuerpo, salir de mi estructura y entrar en otra dimensión, que es lo que hace un profeta. Se desviste corpóreamente, incluso físicamente. De hecho, el profeta vaticinaba desnudo en una serie de trance que hacía, sacaba toda conexión visible con el mundo, entraba en un trance, en un éxtasis, y en ese estado profetizaba. Por eso en el Tanaj, cuando se hablan de los profetas, hablan de Meshugá. Madúa va a Meshugarse. ¿Por qué vino este loco? Porque visiblemente se veía uno que no estaba en sus cabales, porque entraba en una conexión espiritual que lo hacía salir de sí mismo. Esto es una profecía. Pero el sabio no es eso. El sabio no tiene que salir de sí mismo, al revés, tiene que entrar en sí mismo. Tiene que conectarse con su entorno y poder tomar imágenes, tomar sucesos, tomar circunstancias, conectar, deducir y interpretar. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Tanto las palabras de los sabios como de los profetas respecto de estas catástrofes, por qué suceden ahora y por qué tenemos el raro privilegio de asistir a esto en tiempo presente. A medida que va pasando, somos testigos de lo que va pasando. La pregunta es ¿por qué ahora? Y si tiene algún mensaje para nosotros y hacia dónde se encamina todo esto. Si vamos a fijarnos en el mundo quizás no judío, las perspectivas son muy desalentadoras. Todos están conscientes de la cumbre de Copenhague que se dio el año pasado en esa ciudad, en diciembre, y las conclusiones de esa cumbre, donde todas las naciones más industrializadas se tenían que comprometer a bajar la producción de monóxido de carbono para que baje la temperatura que baje, en realidad que no suba más de 2 grados en los próximos 10 años, no ocurrió. O sea que el mundo seguro va a seguir contaminándose, subiendo la temperatura, derritiéndose los hielos, y las perspectivas no son para nada alentadoras. Un alumno mío que estuvo ahí me comentó que había diferentes lugares de la feria, había una feria al lado de la cumbre, computadoras con imágenes graficadas de cómo se verían tales ciudades en 30, 40 años. Y había un televisor que graficaba a Buenos Aires, cómo se vería en 40 años, es decir, 2050. Y la imagen que daba es que media Buenos Aires iba a estar bajo el agua. Hablamos de un lugar, Buenos Aires, que no tiene ningún clima extremo, no hay terremotos, no hay sismos, no hay maremotos, una ciudad plana, sin ningún problema, y va a estar medio día libre, media en el agua. Bueno, si nos retrocedemos a febrero, ya estuvo 2 veces en una misma semana medio en el agua. Esto
Entonces, y ellos en Buenos Aires que no tienen ningún tipo de clima extremo, imagínense lugares de clima extremo. Entonces, para empezar, vamos a utilizar para analizar una herramienta que está traída en la Kabbalah. De paso hablamos que la palabra Kabbalah, además de la traducción literal que es recibir, de hecho toda la recibimos por inspiración divina, no la inventamos, la recibimos de Dios. Hay otra acepción muy interesante que es Akbalah. En hebreo, Akbalah de Kabbalah quiere decir encastre, como piezas que se encastran unas con otras. De hecho, toda la Kabbalah está basado en encastrar los elementos espirituales con su correspondiente físico. Si yo veo acá abajo en el mundo un cuerpo, debo entender que ese cuerpo tiene su correspondiente espiritual. Si veo un árbol, tiene su correspondiente espiritual. De hecho, todas las naciones tienen correspondientes espirituales, sarim o representantes espirituales que deciden. Y la correspondencia de eso es acá abajo el presidente de cada nación. De cada nación literal, quiere decir, así como hay una presidenta, Cristina, también tiene que tener un zar o una zará, una ministra espiritual. De hecho, las decisiones de los presidentes, como bien lo dice el Kohelet, Lev Melachim Besarim Beyad Hashem. Dios bloquea su libertad y lo que el presidente dice es por providencia divina. O sea que la libertad que tiene un mandatario, alguien que dirige el destino de muchas gentes, como puede ser un médico, como puede ser un juez, está parcialmente bloqueado por Dios. Lo que sucede en cuanto a las decisiones de un médico, de un juez o cualquiera que decida sobre la vida y bienes y patrimonio de otro ser, mucho más un presidente, está decidido por el zar, el ministro espiritual. Entonces, la regla espiritual indica así. Así como es arriba, es abajo. Si yo veo acá en el mundo algún elemento, debo entender que tiene su correspondencia espiritual. El mismo elemento. Así como es adentro, es afuera. Si yo veo que en el mundo sucede algún elemento, por ejemplo un terremoto, debo entender que dentro del ser humano también hay una idea así de terremoto. Así como es en Dios, es en el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que todo lo que sucede con el hombre, en algún aspecto figurado, también sucede con Dios. Entonces a partir de esta herramienta vamos a empezar a analizar una perspectiva para entender por qué suceden estos cataclismos justo ahora y qué va a pasar en los próximos años. La perspectiva de la ciencia no es muy adelantadora, como dijimos. La de la Torá quizás sea un poquito más beneficiosa. Vamos a arrancar haciendo un poco de historia para entender, de nuevo, en perspectiva hacia dónde vamos. A partir del año 1700 aproximadamente, que arranca ahí, vamos a ir rápido, pero vamos a ver algunos puntos en la historia donde sucedieron algunos cambios fundamentales. El primer cambio que vamos a marcar es en el año 5500 en el pueblo judío, de la cuenta judía, evocando la profecía del Zohar, que en el sexto siglo del sexto milenio, es decir, el año 5500, tomando en consideración que del año 1 al 1000 hay 1000 años, del año 1000 al 2000 hay otros 2000 años, y así hasta llegar al sexto centuria, al sexto siglo del sexto milenio, se van a producir cambios radicales en el mundo. Un avance y un progreso increíble. El lenguaje del Zohar figurado es los manantiales de abajo y las claraboyas de arriba, es decir, como que del cielo, en la parte espiritual, emocional, psicológica, va a haber un derrame de ciencia y energía especial, y lo mismo desde abajo, es decir, en las ciencias humanas. ¿Qué pasó en el año 1700? Dos sucesos puntuales. El primer suceso es la Revolución Francesa, esa revolución que inspiraba a todas las naciones a dejar esas desigualdades e inspirarse en igualdad, hermandad, fraternidad, estos valores que se dividieron en dos. En primer lugar, hubo naciones que tomaron estos valores de libertad, igualdad, fraternidad y los montaron bajo la creencia en Dios,
vale decir Estados Unidos. Estados Unidos está montado bajo esos valores, pero bajo la creencia firme de que Dios mantiene esos valores. Otros países tomaron eso, pero le quitaron a Dios. Francia. Entonces ahí empezó uno de los movimientos iluministas junto con Alemania, y empezó la libertad virando al libertinaje. Es decir, que la apertura fue una apertura no tan positiva. Dios envió apertura de la ciencia, apertura de las mentes, apertura de la libertad. Donde todas estas naciones de Francia, contagiándose a toda Europa y después llegando a América, empezaron a respirar aires de libertad, aires de igualdad. Se empezó a abolir la esclavitud y empezó el mundo a cambiar de una forma radical. Hasta ese entonces, el mundo se dividía en monarquías y tiranías de distinto tipo. Pero el denominador común era que había desigualdades sociales totales. Había castas, había grupos sectorizados que se montaban en el poder, y estaba la plebe, el pueblo. Este viraje de la Revolución Francesa inspiró a que se llegue a un punto donde la gente tenga más derechos, más libertad, iguales oportunidades para todos. ¿Por qué es así? Porque a partir de ese momento Dios empezó a virar hacia un lugar del cual no hay retorno, que es que el mundo en pocos años va a dejar de ser lo que entendemos hoy como mundo. Todas las cosas tienen su límite. El mundo tal como lo conocemos va a desaparecer. Tal cual. Zohar dice, 6.000 años va a estar el mundo tal cual como lo conocemos. Ahora vamos a explicar qué significa. Had Haru, el séptimo milenio, es decir, a partir de 5.999 o antes, se puede adelantar, o sea, pronto, no, literalmente se va a destruir, se va a desintegrar tal cual como lo conocemos. Vamos a explicar esto, pero es una sentencia. Igualmente, es bastante más tranquilizador, porque de acuerdo a la ciencia ni al 2100 llegamos, ¿sí? Vean, sitio de internet, analicen y van a ver que ni se llega al 2100. Recursos naturales hay muy pocos, en el país peor porque se expolian, el que está informado sabe. Petróleo 18 años, agua 50 años, y bueno, no hay mucho con que manipular. O sea, la perspectiva de la Torah es bastante más alentadora que incluso la ciencia. El mundo empezó a cambiar hacia el cambio total y irreversible, que es que tal cual como conocemos el mundo, que la gente domina sobre él en forma independiente, va a dejar de estar. Va a haber un solo gobierno, un gobierno de origen divino, manejado por seres humanos bajo la orden de Dios, y la dedicación de los seres humanos no va a ser la dedicación que tiene hasta ahora, que es ambición, incluso desmedida, competencia, salvajismo y egocentrismo al máximo nivel, sino va a cambiar el eje de la sociedad, y por consecuencia de la naturaleza, tanto vegetal como animal, ahora vamos a ir, va a cambiar hacia otro eje, va a mirar en torno a otro lugar, que el lugar ese no va a ser más su propio yo, sino va a ser Dios. Este va a ser el cambio radical que está ocurriendo. La naturaleza está llegando a un tope, que es el máximo narcisismo, el máximo egoísmo, que la naturaleza lo aprende del ser humano. No es novedad que los animales y las especies copian e imitan imágenes del ser humano. Si nos resaltaremos al diluvio, los animales se corrompieron igual que el hombre se corrompió. El animal ve tal cual como se conduce el humano y copia. Acá el otro día recién vi un perrito con pullover. Sí, simpático, un caniche, solamente se llama chiche. ¿Cómo va a tener un perrito pullover? Hay psicólogos para perros también, escuché. El perro adopta lo mismo que el humano. Si el humano va al psicólogo, también se estresa el perro y también tiene frío y hay que poner un abrigo. El humano copia conductas de animal y el animal copia conductas de humano. Esta revolución empezó en ese año.
las naciones se empezaron a instruir, hubo una apertura generalizada hacia la equidad, educación gratuita para todos. De hecho, la revolución que acá impuso Sarmiento, que dicho sea de paso, en el pueblo judío, es una digresión, pero me parece interesante, en el pueblo judío la educación gratuita y obligatoria tiene más de 2100 años. Hubo un sabio, Rabbi Yoshua ben Gambla, que impuso educación gratuita y obligatoria 100 años antes del gobierno romano, cuando todavía los romanos estaban matándose de forma salvaje. Ya el pueblo judío tenía todo su plantel educado gratuitamente. Volviendo al tema y orientándonos hacia lo que vamos a hablar, a partir de esta revolución francesa que tuvo dos vertientes, con Dios y la versión sin Dios, por decir una forma, una versión que llevó al libertinaje, a la promiscuidad, y una versión que llevó a los verdaderos valores que tienen que ver libertad, reconociendo una nación bajo Dios, como bien reza la Constitución de Estados Unidos. A partir de estos valores, los seres humanos empezaron a instruirse en forma pareja. A partir de que los seres humanos se instruyeron, desarrollaron la era, un poco más adelante, en los años 1800-1840, la era de la revolución industrial. Ese conocimiento y ese análisis y esa formación que vino a causa de la libertad produjo sus frutos, que empezó a desarrollarse la tecnología y la era industrial. Las máquinas reemplazaron a los animales y a los hombres en tareas rudimentarias. Apareció el automóvil, apareció el tren, los medios de transporte, los incipientes medios de comunicación que colocaron al hombre ya no como un elemento que manipula cosas y hace trabajos rudimentarios como lavar a mano, regar un campo a mano, cosechar a mano, sino que coloca al hombre a un nivel mucho más elevado. Todo eso será reemplazado por máquinas. El ser humano se va a ocupar de otras cosas. Esto acompañó, esta revolución industrial acompañó también con dos vertientes. Como que Dios dio la emanación de poder y la virtud y la ventaja de que las máquinas reemplacen al hombre, pero hubo dos vertientes. Aquellos que dedicaron mucho tiempo y mucho esfuerzo en aprovechar ese tiempo y ese espacio interior para cultivar su espíritu, y aquellos que ocuparon ese tiempo y ese esfuerzo que antes dedicaban a lo rudimentario para dar rienda suelta a sus pasiones, a sus ambiciones. Como que Dios da la tecnología, la herramienta, y cada uno tiene el derecho de utilizarlo como quiera. A partir de la revolución industrial es que empieza a contaminarse el planeta, empieza a calentarse. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que el hombre empezó a desarrollar la tecnología gracias a su formación, gracias a su libertad. El mundo, el planeta se empezó a calentar, se empezó a agujerear la capa de ozono, la capa que recubre el sol, y esto sí es una profecía clara del libro Zohar. El Zohar trae bien claro que previo al momento donde va a terminar este mundo tal como lo conocemos, en la capa del sol se va a agujerear. Literalmente la vaina nartik en hebreo se va a agujerear y va a iluminar, va a brillar el sol incandescente tal cual como estaba, tal cual como Dios lo plantó, lo instaló en el primer día, en el cuarto día de la creación. A partir de eso, esos rayos tienen también dos vertientes. Van a curar a los tzadikim, a la gente justa y recta, y van a incinerar a los malvados a través de esa capa, ese agujero de la capa de ozono, provocado por el calentamiento del mundo, provocado por la industrialización, provocado por la formación del ser humano, el desarrollo, la inventiva, el valor agregado, provocado por la libertad que trajo la Revolución Francesa. Ahora bien, el desajuste que sucedió en el mundo sucedió en todos los niveles, empezando con el ser humano. El ser humano, gracias a esa libertad, muchos la utilizaron en forma beneficiosa para desarrollarse, cultivar su espíritu, formarse,
hacer actos de bien, de beneficencia. Otros ocuparon ese espacio para corromperse. Cuando el ser humano se corrompe, lo que sucede son varios fenómenos. Primero todo, el ser humano se puede corromper con la codicia, la avaricia, la ambición hacia el dinero, donde en su corazón brota un terremoto de emociones. Las emociones lo carcomen, cada vez desean más elementos más caros, más sofisticados, y a medida que va hacia una carrera consumista sin fin, ese terremoto lo va consumiendo interiormente, va quedando vacío. A medida que se llena, se vacía. Cuanto más se llena de cosas, más se vacía interiormente. Este es el efecto similar a un terremoto. El terremoto por naturaleza es el movimiento de las capas terráqueas, el reacomodamiento que tiene que ver con que cuando se reacomodan las capas, una se puede sobreponer, una se puede superponer sobre otra y deja en el medio un sector sin apoyo, sin base. Por lo tanto, ese sector se agujerea, se agrieta y se abre. Cuando el ser humano va escalando en su nivel económico, en su nivel de ambición, se reacomoda, su yo interior se reacomoda a todos esos elementos. En ese caso, lo que sucede es un terremoto interior. Y eso se va reflejado en terremotos físicos. Donde está escrito esto, y de paso ya decimos todas las fuentes donde tomamos esto, está escrito en el profeta Zeharia 13:14, está escrito también en el profeta Ezequiel 38:39. Después vamos a dar un resumen de estas citas con las explicaciones ya más del libro para que lo puedan subir al Facebook y se puede hacer si quieren un PPS. Ahí es muy interesante ver la opinión del Malbim. El Malbim era Rabbi Meir Leibush, un racionalista del último siglo, muy impresionante lo que dice ahí, profecías realmente que se están cumpliendo tal cual hoy en día. Otras fuentes son el Abarbanel, Mashmia y Shuot, libro, y los clásicos en estos temas es Talmud Sanedrín 98 y final del Tratado de Sotá, que son temas básicos en el Mashiach. Pero bueno, quería hacer esta digresión para citar de dónde tomamos todo esto. En el periodo previo a la transformación final, que la transformación final no es la época del Mashiach, la transformación final es la época previa a la época del Mashiach. Va a suceder que el mundo, tal como lo conocemos ahora, como dijimos, se va a desintegrar. Pero previo a que se desintegre, se va a exacerbar cada efecto y cada aspecto de la naturaleza. Es decir, que cada aspecto, antes de desaparecer, se fortalece. Se expresa en su máxima magnitud. El ser humano está expresándose en su máxima magnitud, en su libertad, en su canal de expresión, en su canal de poder que tiene un individuo como unidad. Hoy en día el poder lo tiene el individuo, el consumidor, por decirlo de alguna forma. El ser humano como su yo está en su máxima expresión, no hay más que ahora, no hay una época donde el yo individual se pueda manifestar más que ahora. Ese yo interior también se manifiesta hacia afuera. ¿En cómo se manifiesta hacia afuera? A través de efectos naturales. La naturaleza también llega a su máxima plenitud. ¿Cómo la naturaleza llega a su máxima plenitud? Únicamente cambiando drásticamente. Una montaña, ¿cómo cambia? Únicamente cuando se parte y se quiebra. La tierra, ¿cómo cambia? Cuando se abre. El mar, ¿cómo cambia? ¿Cómo se exacerba? ¿Cómo muestra que está terminando, se está desintegrando? Cuando las olas cubren la tierra. El último grito del mundo está dándose. Por eso cada elemento de la naturaleza está manifestándose a lo máximo que da. La tierra se abre totalmente. El mar fluye como un tsunami. El ser humano se mimetiza con el animal, recibe enfermedades de animal. Fiebre porcina, ya está en la Gemara. En su momento lo citamos en un sitio de internet Balebati, que el Talmud, el Tratado Ta'anit, página 21, habla bien claro de la fiebre porcina. Que en la época previa a la venida del Mashiach,
el cerdo que en la época del Mashiach va a volver a ser permitido a Israel, en una época muy avanzada de la época del Mashiach, previo a eso va a haber un contagio del cerdo al ser humano. Por eso el Rabbi Abba, un sabio de la Gemara, decretó ayuno cuando los cerdos se enfermaron. No porque los cerdos se enferman, sino porque eso era contagioso para los seres humanos y podía venir una plaga como sucedió. Cuando suceden todos estos fenómenos, donde la naturaleza muestra su último clamor antes de desaparecer como la entendemos nosotros, en ese momento la humanidad está ante un dilema. El dilema es muy fuerte. El dilema es: ¿vamos a quedarnos como espectadores viendo cómo la naturaleza nos arrasa y el mundo desaparece como lo entendemos hoy? ¿O vamos a hacer algo para eso? La opción es individual, colectiva y nacional. Individual quiere decir, yo observo estos fenómenos, leo las citas que están profetizadas, todo lo que va a haber. Uno lee la descripción del Gog Magog, de la guerra que trae Ezequiel, y se apabulla. Si bien parte de eso ya el Rebbe anterior dijo que se exceptuó en esto en la Shoah, quiere decir que la desgracia de la Shoah absorbió parte de la desgracia general de la tribulación que va a haber en la época del Gog Magog. Sin embargo, hay muchas descripciones que son suspicazmente parecidas a las que están pasando ahora. Voy a leer algunas solamente. Dice así: cuando lleguemos al fondo del pozo, se va a incrementar la insolencia y la impudicia. Si algo sobra, es insolencia, o sea, una crisis de valores que no respeta la autoridad, y la impudicia. Inflación apremiante. ¿Alguno conoce inflación apremiante? No. No solamente en el país, que de hecho es una excepción mundial, sino si vamos a la raíz. Yoker y Amir, la Gemara dice, la inflación se va a aumentar, pero después de que a qué la uva va a dar su producción y la regla económica indica que a mayor oferta, mayor demanda y baja el precio. Acá la paradoja va a ser que va a subir el precio, o sea, va a aumentar la producción y va a subir el precio. ¿Por qué? Porque va a haber factores especulativos que rompan esa cadena natural de la economía. Esta es la interpretación para otros países. Acá tenemos una interpretación literal que la inflación es apremiante, no hace falta ninguna explicación. Irresponsabilidad desenfrenada por parte de las autoridades. ¿Alguno conoce a algún autoritario en el gobierno? Los centros de enseñanza se tornarán burdeles. Acá, Baruch Hashem, y todos los centros de Torah, en centros de enseñanza, uno ve, gente se filma, no voy a entrar en detalles. Guerras. Muchos desposeídos pedirán limosna sin que nadie se apiade de ellos. ¿Ustedes vieron las caras de los que piden limosna en la calle? Y el desinterés, la apatía con que la gente los trata. La sabiduría estará putrefacta. Un sabio en nuestra sociedad no es bien visto, no es un valor a imitar. En general, yo diría al revés. La Gemara dice, si algo te importa y querés ver la verdad, hay una forma de ver la verdad. ¿Cuánto se paga por eso? Quizó, casó y cosó. ¿Cuánto cobra un profesor de la UBA y cuánto cobra una modelo? La verdad será abandonada. Los valores verdaderos casi ya no hay. Hay mucha desconfianza. La palabra que nos reina a nivel global, pero más que todo en el país, es desconfianza. Más que todo en las relaciones interpersonales. Los jóvenes insultarán a los ancianos. Los jóvenes se burlan de los ancianos, cuando la regla natural sería, o en otras culturas quizás, culturas orientales, tanto judías, semitas, judíos y árabes, como orientales, japonesas, orientales chinas, es que el anciano es aquel que tiene el consejo, tiene la experiencia, se lo debe venerar. Acá el viejo es descartable. Para los que estudian nuestra economía, hay una teoría económica, de hecho todo el mundo sabe la problemática que hay con las jubilaciones, que cada vez más hay gente grande por la medicina
que gracias a Dios hace que sea longeva y hay menos trabajadores por cada persona jubilada. Entonces, siguiendo la línea, vamos a llegar a un punto de que va a haber un trabajador por cada jubilado, que es imposible cubrir esos gastos. Entonces, muchos están pensando que realmente la gente después de 60, 80 años, con los 12 años de jubilación que le corresponde por ley, ya no tendría que recibir jubilación. O sea, si no es productivo, ya está, que se muera, no sirve. No sirve al sistema. Entonces, liquidémoslos, no le demos la jubilación después de los 12 años y ya está. Una persona se jubila a los 65, después de los 77 ya no tendría lugar, porque ¿para qué? Es un gasto. La ruptura de la familia se producirá con mutuas recriminaciones. Si vamos al versículo, Mijá trae así, perdón, de Malají: Oibei ish anshei beito. Los enemigos de la persona son sus familiares. En la película, durmiendo con el enemigo. Algo así pasa cuando es totalmente contrario al orden natural. El orden natural es que el enemigo está afuera y el esposo llega a su casa y se recuesta en el regazo de su mujer que le hace de protección. La mujer es el reposo del guerrero para el hombre. Acá pasa al revés, que el hombre está afuera contento y llega a la casa y no quiere ver a la mujer, a la bruja, y el problema está en casa, no está afuera. Hay una carta de Rebbe, todavía no está impresa porque no está impresa, pero la carta de Rebbe dice algo muy interesante. A una persona que tenía problemas de armonía familiar, le dice así: la visión en otras generaciones del Satán era destruir a la nación judía. Ahora el Satán tiene otra misión: destruir la familia judía. Van a ver que no hay matanzas y pogroms de forma amplia al pueblo judío. Hay eventos puntuales, atentados, pero no hay una persecución global sobre la nación judía. Lo que sí hay es mucha destrucción de hogares. Entonces Rebbe le dijo a esta pareja: mira, sabes que cada vez que te peleas con tu esposa, no sos vos ni es ella. Hay un tercero que es el Satán que está pinchando porque es su misión en esta generación. Generaciones pasadas, la familia estaba cohesionada y el enemigo estaba afuera. Era el soviético, el nazi que venía a atacar. Hoy en día no hay esto. Hoy en día entre ellos mismos se matan. Liderazgo impúdico. Aquel líder tiene que ser modelo y ejemplo. ¿Qué pasa cuando el líder él mismo toma recursos de la gente y hace de estos una ostentación en un uso impúdico? No baja la línea del modelo, entonces la gente no tiene a quién imitar. Si va a imitar a él, va a ser peligroso. Falta de sabios, sucesión de problemas y decretos malignos, hambrunas, denuncias mutuas. El hecho de denuncias mutuas en el gobierno, te tiro con el carpetazo, vos me acusás, yo te acuso, es que realmente nadie está limpio. Entonces, si nadie está limpio y tiene un derecho moral de poder corregir al otro, porque él mismo tiene una propia suciedad, entonces no hay una solución, porque no hay un modelo a seguir. Pobreza y escasez, maldiciones y blasfemias, enfrentamientos internacionales, naciones que se provocan y luchan entre ellas. Una época de tantos sufrimientos que parecería que Dios está dormido. Realmente la gente pregunta dónde está el orden más que Dios. El orden. Se ve la ruptura de los valores y la ruptura de todo orden social como un desorden. Entonces, la divinidad está como dormida. En realidad, el Talmud ahí en la página Sanedrín 98 dice así: Yatei velo achmenei, que el Mashiach venga, que se dé esta época nueva, pero que yo no lo vea. ¿Por qué que yo no lo vea? Porque va a ser tan desgraciada esa época con tantos cataclismos y matanzas por doquier. El tsunami mató en 2 horas 200.000 personas. Y yo no lo quiero ver. Que venga y que no lo vea. Interesante, la palabra Achmenei, que no lo vea, suena algo muy similar a un famoso malvado de la época. Ahmadinejad, ¿suena? Ahmenei en realidad es. Yatei velo Ahmenei, en arameo, y Ahmenei significa que no lo vea. Hay un texto muy similar, ahora vamos a decir el Kol Hamira Bejamía, el texto que se dice cuando se elimina el Hametz.
ahí está la palabra de los Hamed, que no lo vi, todos los Hamed que no lo vi. Muy similar, y esa Gemara dice que no lo vea, que no vea las matanzas, las desgracias que va a traer en esa época, signada por un malvado así. Cuando veas una generación en constante declinación, espéralo. Declinación, decadencia, humillación, estos son los valores que se manejan hoy. Cuando veas una generación abrumada por muchos problemas, cual río que inunda, espéralo. Los ríos generalmente no inundan los mares. Hay fenómenos que ocurren cuando hay cataclismos, cuando hay sismos, la tierra se mueve, trombas marinas que hacen que haya olas realmente altas, que incluso los ríos inunden. La novedad acá va a ser que el río inunde, no que el mar inunde. El mar seguro va a inundar. Ríos que generalmente no suben tanto su caudal también van a inundar. Esto implica que si el río que se nutre del cauce del mar inunda, es porque el mar está sumamente alto. Si el mar está sumamente alto, ¿de dónde se nutre el mar? O de la lluvia o de los deshielos. Quiere decir que va a haber lluvias increíblemente torrenciales, acá lo vemos, y de hielos, ni que hablar. Todos sabemos lo que pasa con los hielos continentales. Las profecías siguen, especialmente cuando el hombre no va a conseguir lenguaje talmúdico aceite, hoy en día diríamos combustible, que es la misma función que el aceite, ¿sí? Cuando vemos en el Talmud caballos, traduzcamos autos, porque el caballo tiene la misma función que el auto. Vemos aceite igual combustible, tiene la misma función de combustible. ¿Qué pasa con las guerras que va a haber por la falta de combustible, la falta de aceite? Todo esto lo he traído en el Talmud y ya, si Dios quiere, vamos a citar versículo tras versículo y frase por frase. Sea como sea, ¿hacia dónde vamos? Hacia la exacerbación de la naturaleza en su máximo nivel. Cada parte de la naturaleza va a clamar: hasta acá llego, a partir de acá me desintegro. ¿Y por qué tiene que haber ese periodo de exacerbación y de decadencia? ¿Por qué la naturaleza tiene que clamar realmente? Por un principio natural, que el principio natural, está trayendo la Kabbalah, cada vez que existe algo, y ese algo quiere devenir, desarrollarse en algo significativamente mayor. Por ejemplo, una semilla quiere devenir en árbol, una gota de semen deviene en un feto, un elemento X deviene algo superior, ese elemento a devenir debe exacerbarse y entrar en decadencia. Un ejemplo, uno vio una germinación, todos de chicos hicimos germinación. El poroto, el papel secante y el frasco. El poroto, después de un tiempo, se hincha, se infla, está por explotar. A partir de eso, se empieza a consumir, se achica. De ese achicamiento, después de esa fermentación, surge el brote germinado y de ahí sale la germinación. Lo mismo sucede con cada elemento de la naturaleza, que para poder devenir algo muchísimo mayor, infinitamente mayor, pero proporcionalmente superior, debe inflarse e hincharse para deformarse. Esa es la idea. Cuando el mar deviene en tsunami, se deforma. Cuando la tierra se abre, se deforma. Cuando trombas marinas y vientos huracanados como el Katrina se activan a tal punto, se deforman, o sea, se degradan y pierden su naturaleza corriente. Esta es la parte donde se fermenta. A partir de ese fermento después se va a achicar, se va a aplacar y va a desaparecer tal como entendemos nosotros. Y así está sucediendo en cada parte del ser humano. En cada parte de la naturaleza, en cada parte de los vegetales y los animales. El ser humano llegó en la época de los 90, el Rebbe profetizó mucho sobre el respecto, vientos de cambio, donde la cultura global llevó a que el hombre llegue a su máximo bienestar. Hubo uno que profetizó el fin de la historia, como que a partir de acá ya no hay mejor que esto. Ese fue el máximo hinchamiento, inflamiento, el máximo fermentación del yo humano.
A partir de ahí viene una época de decadencia, que es lo que estamos viendo nosotros, a partir de las Torres Gemelas, a partir de la crisis global, que también fue un terremoto que crujió todo el mundo. A partir de esos momentos está bajando ese nivel, después de la fermentación, después de la exacerbación, para a partir de esas ruinas, de esa putrefacción, surge el elemento nuevo, surge el brote, que de ese brote va a salir el nuevo mundo que nos espera. Ese nuevo mundo que nos espera no va a ser muy diferente al que vivimos ahora. Va a ser casi igual, pero va a ser nuevo. ¿Por qué va a ser casi igual, pero va a ser nuevo? De hecho, si uno lee las profecías del profeta Isaías, recomiendo que sea sin las explicaciones del Marvin en español, a partir del capítulo 50 al 66, que lo termina el libro, uno va a ver ahí vaticinios increíbles que se están dando. Cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán, se va a una renovación constante y permanente de lo que va a ser la naturaleza. Después de este inflamiento, de esta fermentación y de esta decadencia. Estamos viviendo ahora la decadencia. A nivel comunitario ni que hablar. El que estuvo en Lubavitch en los años 91-92 era la máxima expresión. Ahora estamos sin líder visible, sin embargo, la reproducción de los centros de Chabad y la gente que se acerca es infinitamente mayor. Y en cada aspecto sucede lo mismo. Voy a traer una comprobación de esta regla casi cronometrada. Otra profecía del Zohar que se cumple a rajatabla donde resiste un archivo. Si quieren comprobarlo, el Zohar trae así: en cada lugar, en cada país donde la mayoría de los judíos y el comercio judío allí se sucederán, Rov Minyan Ubinyan, mayoría de judíos y construcciones, quiere decir desarrollo económico, sucederá, ese país va a ser el más próspero. Sucedió en Francia del año 1700, a partir de la Revolución. Sucedió en Alemania en la época de la Revolución Industrial y el Iluminismo. Sucedió en Estados Unidos. Sucedió en el país. Cuando acá había 500.000 judíos en el año 1960, 500.000 judíos llegaron al país. Había como estaba el país. Después los judíos empezaron a asimilar y a ir afuera. Se redujo la cantidad de judíos, el país empezó a venir a pique. ¿Cuándo fue el momento donde el país empezó a quebrarse? Calculen, 94, mitad de 94. Los primeros años de Benedicto fueron buenos. ¿Qué pasó en 1994? Julio, donde estaba el AMIA. Muchos judíos se fueron, se aceleró la crisis, llegó el 2001, que ahí se pichó la crisis, muchos judíos se iban por todos lados, menos judíos en el país, menos prosperidad. Después de un susto, muchos que se fueron a Miami, a otro lado, volvieron, retornaron los judíos, retornó la prosperidad. Quiere decir que en muchos judíos hay prosperidad, hay beneficio económico para toda la nación. Se van los judíos, se empieza a pinchar. Hay un atentado contra judíos, se va yendo, se exacerba. La cantidad de judíos y su nivel y su actividad económica varía de acuerdo y fluye en el país increíblemente. Y si es así, 500.000 judíos, nosotros somos parte de esos 500.000. Esto es lo que dice la profecía de Abraham: donde vas a ir vas a dar bendición, donde te vas a ir vas a quitar la bendición. Y cronométricamente, el país donde la mayoría de los judíos está, ahí está la bendición divina para toda la nación. Por eso, más que denostarnos, tendrían que tomar los que vengamos, abrir la inmigración a todos los países para que los judíos vayan como fuente de bendición. Si uno empieza a cronometrar, está justo. Acá ni que hablar, y en otros países también. Miremos el avance que hay en Brasil, el progreso de Brasil y los judíos como crecen y desarrollan con su judaísmo. La decadencia de Paraguay, que casi no hay. Chequemos cada país y van a ver. Panamá es una potencia, pero hay pocos judíos que son muy observantes, son muy apegados a la Torá. Todo en cualquier país, chequen y fíjense. Australia, ¿cuándo empezó a desarrollarse? Australia es un país que tiene, igual que el nuestro, 200 años, poco menos. ¿Cuándo empezó a desarrollarse? 1945, en forma industrial, en forma avanzada. Muchos judíos se escaparon de la Shoah hacia Australia.
trajeron la bendición ahí. Donde los judíos van, tocan, es increíble. África, continente casi muerto. Hay 2 o 3 países que zafan. Sudáfrica, muchos judíos, centro toránico. Sudáfrica es un centro toránico. Johannesburgo es un centro toránico, muchos sabios ahí. Donde hay judíos hay bendición. España que ahora está en una media crisis, pero en los 90 fue una topadora. ¿Qué pasó en el año 1992? Claudicó el decreto que había de 500 años que los judíos sean echados de España. A partir de eso, había un shliach de Jabal que estaba medio clandestino, que el rey le mandó, pero después ya hubo shliach oficial, después de los 500 años que se levantó el decreto. España prosperó. Cada lugar que los judíos están, tiene bendición. Comprobable. A nivel, volviendo al tema de los desastres naturales, ¿qué podemos hacer a nivel individual y a nivel colectivo frente a esto que se nos viene? Entre paréntesis, lo que hicimos fue un ejercicio que muchos lo recomiendan, que es, el rey lo recomendaba, abrir los ojos. Abrir los ojos, ¿qué dice abrir los ojos? Uno siempre tiene los ojos abiertos. Tomar conciencia a nivel histórico, de perspectiva, hacia dónde nos dirigimos y por qué sucede lo que sucede. Hurgar en los libros que dicen y activar nuestro propio intelecto, analizar con nuestras propias herramientas. En ese caso la Torah es nuestra. No es algo que nos impone, sino es algo que el ser humano libre desarrolla, conecta y expresa. Danos nuestra parte en tu Torah. Tiene que ser nuestra. Para ser nuestra tiene que ser elaborado por nosotros. Por eso es mejor un sabio que un profeta. El profeta no es de él lo que dice. El sabio es de él lo que dice. El mundo va a desaparecer como lo entendemos muy pronto. ¿Qué podemos hacer frente a esto? En primer lugar, concientizarnos. Concientizarnos, el primer tema, que estamos en un proceso evolutivo terminal. Segundo lugar, no hay que entrar en pánico, sino que hay que actuar. ¿Cómo uno actúa? Pues en primer nivel, no voy a entrar en lo obvio que es siempre aumentar en Torah y Mitzvot, que esto es fundamental en cada judío ante cada evento que sucede, especialmente cuando son tan positivos. Sería muy interesante que analicemos a conciencia el tema de la época premesiánica, previa a la época de esta revolución. ¿Qué va a pasar? La época del Mashiach generalmente se cuenta, o uno la estudia como una época de prosperidad, de salud, de paz universal, muy importante. Pero hay una época previa, hay todo un desarrollo de la época previa hasta que se dictamina que es la época del Mashiach. Que eso sucede recién cuando el Mashiach construye el templo de Jerusalén. Tarda mucho eso. Puede tardar nada, pero hay un proceso que seguir. Lo que estamos viendo ahora es la época pre-mesiánica llegando a su fin, cuando todas las señales se cumplieron. Una vez que ya el mar dijo lo que dijo a través del tsunami, la tierra dijo lo que dijo a través de los terremotos, el mundo como tal dijo lo que dijo a través de las crisis de valores y la crisis financiera, y donde uno pisa sobre tierra no firme todo el tiempo, y la desconfianza y la volatilidad reina e impera en el mundo, donde nada es seguro. ¿Qué hay que hacer? En ese caso lo que hay que hacer es aprender en la Torah, que nos profetizó todas estas cosas, cómo hay que actuar. ¿Y cómo hay que actuar? Muy simple, siendo conscientes de lo que va a venir y actuando en consecuencia. Esto, el ejemplo es escuchar detrás de las paredes para ver qué se viene. Hay que estar ajustado y entonado con lo que se va a venir, que van a ser cambios muy, muy importantes, muy trascendentales. Esperemos que no sean muy peligrosos. Dios siempre protege a todos. El versículo dice incluso que van a caer 1000 tiros de un lado y 10.000 del otro. Si Hashem quiere salvarte, te va a salvar. Por eso constantemente va a haber cambios y
y cataclismos, uno puede estar protegido, depende de uno si está protegido. Si Dios lo va a proteger, no importa lo que pasa alrededor, Dios lo va a proteger. Pero bueno concientizarse que esto es increyendo, de ningún versículo se ve que va a minorar, cada vez va a ser peor, va a ser más grave y va a ser más trágico. Que lo sepamos, pero es lo que dicen los libros. Hasta que se desintegre, no físicamente, sino conceptualmente, este mundo egoísta y llegue a otro mundo que va a ser un mundo de paz, de conciencia del Creador, de beneficio y de bienestar para todos. Hasta ese momento hay que actuar, hay que aprender al respecto, aprender de la época previa al Mashiach. Cuando uno aprende esto, se calza los anteojos correctos, ve que viene, ve que no viene, y entiende y puede decodificar lo que viene. Mientras tanto, vamos a quedarnos con lo que dice el Talmud. El Talmud, al final, los problemas y agonías de Heblei Mashiach, los dolores de parto del Mashiach, no son inevitables. Se puede evitar. Estamos asistiendo a un parto, la parturienta está cada vez más pujando, se está desarmando, descongeninando tantos dolores. ¿Qué debe hacer el hombre para evitar los dolores del Mashiach? Que se comprometa con la Torá y actos de amorosa bondad. Hay dos formas: aferrarse a la Torá, especialmente en la parte de la Torá donde hablan estos cambios que van a haber y cómo evitarlos, y hacer actos de bondad. Si uno se conmisera del otro, Dios se conmisera de uno. Y uno puede estar en una zona muy sísmica y a él no le va a pasar nada. Y puede estar en el centro de un tsunami y a él no le va a pasar nada. Dios lo va a proteger ahí. Hasta que termine esta época traumática, que puede ser mucho más traumática. Dios libre, que no vean, pero lo sepamos. Por ejemplo, 2/3 de la humanidad desaparecen a través de la guerra Gog y Magog. Esto lo menos. Y el tercio que queda se va a ir depurando hasta tal punto de quedar una mínima fracción de la humanidad. Las profecías son muy bravas. Tenemos la posibilidad de actuar en consecuencia y acortar todo ese tiempo y llegar al otro mundo, al nuevo mundo, frescos y renovados y afrontar todo eso. Pero, sin duda, estas profecías son incluso más benévolas que las profecías de la ciencia frente al mundo, que nos dan más de 2100. Así que uno vive, transita por el mundo, pero a veces pasa que uno está bailando en la cubierta del Titanic, no se da cuenta de lo que está pasando, y el Titanic viene y es arrasado. Así que antes de arrasarlo hay que activarse, entonarse con los tiempos y aprender en consecuencia. Bueno.